Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta preciosa ciudad de Dallas-Fort Worth. Y también en todo lugar donde usted nos escuche, también es un precioso lugar. ¿Por qué? Porque todo es creación del Señor, donde quiera que nosotros estemos, es nuestro hábitat, es el lugar que el Señor seleccionó, escogió para que nosotros estemos temporalmente en lo que Él regresa y podamos ir y marchar y vivir con Él eternamente. Hermano, que el Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Entramos a la porción de Matot. Tribus es simplemente lo que significa esta porción, donde inicia Números capítulo 30 y leyendo de la versión Reina Valera 1960 tiene como subtítulo Leyes de los votos. Un programa anterior a este ya estuvimos viendo lo que Yeshua, lo que Jesús dice acerca de los votos a través de Mateo capítulo 5, donde dice claramente: no perjurarás si no vas a cumplir lo que has prometido, lo que has jurado. Mucho cuidado con los votos. Pero vamos a darle lugar, vamos a darle honra a la palabra. Y dice Números capítulo 30, versículo 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Qué importante, porque jamás en ningún mandamiento el Señor nos obligó a hacerle ningún voto. Jamás. Es una tendencia que tenemos nosotros los hombres de formalizar las palabras que salen de nuestra boca a través de implorar, a través de delegar, a través de nombrar el nombre de Dios o a través de jurar por algo o por alguien, que es cosa que no debemos de decir, hermano, es cosa que no debemos de hacer, es lo que Jesús nos dijo. Si no vamos a cumplir, no lo hagamos, pero si tú estás convencido y te conoces a ti mismo y tu carácter es sólido, pues adelante, hermano, puedes hacerlo. Pero también a través de esta porción nos podemos dar cuenta que en Números capítulo 31 también la palabra del Señor viene con otro mensaje. Números capítulo 31, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: venganza de Israel contra Madián, contra los madianitas, ¿no? Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido de tu pueblo. O sea, antes de partir, Moisés, antes de venir conmigo, yo te pido que hagas la venganza sobre aquel pueblo de Madián que hizo pecar a Israel, que provocó la ira del Señor cuando puso tentación, cuando puso a aquellas mujeres moabitas en tentación para Israel, para que fornicaran y fueran en pos de sus dioses. Muy bien, pero aquí tenemos algo que tenemos que ampliar. Por eso esta porción quiero llevarla con mucho cuidado, porque no podemos tomarlas literalmente. Tenemos que escuchar, antes que todo, tenemos que escuchar la voz del Mesías, la voz de lo que el Señor nos ha dicho, la voz de lo que Jesús, la voz de lo que Yeshua nos ha dicho en sus evangelios. Muy importante, ayer estuvimos en Mateo capítulo 5 y nos pudimos dar cuenta de lo que es el espíritu de la ley. Hermano, déjame decirte algo acerca de la venganza. No tomen la venganza en sus manos, hermano, porque van a morir espiritualmente. Ya estuvimos ayer hablando acerca de Jesús y la ira. Entonces, hermano, no permitamos que nuestro corazón se llene de ira, mucho menos que nosotros procedamos a la venganza. La venganza no nos pertenece. El Señor la reclamó para Él mismo. Dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros no tenemos que obrar en cuanto a la venganza, porque, hermano, moriríamos espiritualmente. Todo lo contrario, vámonos a la palabra, vámonos a lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 38, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: el amor hacia los enemigos. Déjame decirte algo, que esta porción, como decimos en México, me quedó como anillo en el dedo. Porque recientemente una persona me preguntó que cuál era mi posición en cuanto a los palestinos.
Y de veras, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Sé que muchos de nosotros, iglesias, congregaciones mesiánicas, estamos a favor de Israel y todo lo que tú quieras y mandes, pero también tenemos que escuchar la voz del Mesías, la voz de Jesús, las letras en rojo en nuestra Biblia, que son las que guían o deben de guiar nuestra vida. No son conflictos contemporáneos que han estado aquí por más de 2000 años, no. Ha sido siempre la palabra del Eterno la que debe guiar nuestras vidas. Mateo capítulo 5, versículo 38, tiene como subtítulo El amor hacia los enemigos. Y con eso ya tienes una idea de lo que le contesté a esta preciosa personita que realmente me ubicó, realmente me hizo ubicar mis sentimientos, mis emociones y decirle: no, estamos a favor del Mesías, estamos orando para que el Mesías regrese, porque sabemos que este conflicto no tiene solución. Ha habido tantos pactos de paz que cada presidente de los Estados Unidos han testificado, han dado, han ayudado, y nada se ha mantenido, porque sabemos que la única solución para Medio Oriente, la única solución para Israel, para Palestina, para los árabes, para los mexicanos, para los americanos, para todo, es Jesús, es Yeshua. Entonces mejor oremos para que nuestro Señor regrese pronto y ponga orden en esta tierra. Entremos. Mateo 5:38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahí está el mandamiento. Es una manera de que se le dio a los jueces de Israel para que más o menos fueran justos cuando estaban haciendo un juicio. Si una persona rompió un plato, bueno, pues que pague otro plato, para que más o menos tengas una idea. Si una persona mató una vaca, bueno, pues que pague con otra vaca. Eso es lo que quiere decir ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús estaba dispuesto que sus discípulos fueran superiores a aquel grupo de fariseos y escribas que se permitían solamente seguir la ley, pero sin absorber lo hermoso de la ley, el espíritu de la ley, el propósito de la ley, que es la misericordia, la justicia, el amor, la fe. Pero Jesús, en Mateo, en su Sermón del Monte, viene a sus discípulos individualmente y les dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él por 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermano, yo sé que esto está en contra de nuestra naturaleza. Yo sé que esto es algo que el Eterno nos está pidiendo, hermano, que no está en nosotros. Es por eso que tenemos que pedir la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, para que no tan solo podamos cumplir su mandamiento, pero podamos absorber la estructura, el espíritu de la ley, el propósito por lo cual fue dada, el generar en nosotros la misericordia, el generar en nosotros la justicia. Entonces, aquí podemos empezar a aplicar y podemos empezar a entender lo que Jesús estaba tratando de decirnos. Y ese mensaje básicamente era que no tomemos la venganza en nuestras manos. Mateo 5, versículo 43, ya entra el Señor de lleno y dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero viene Jesús y explica cuál es el sentido de este mandamiento y dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerde, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos.
Y después les empieza a explicar, después del versículo 17, les empieza a explicar cómo pueden elevar su espiritualidad para asemejarse cada día más a nuestro Creador. Hermano, es ahí donde nosotros tenemos que comprender el mensaje. Entonces estamos realmente sobre la porción donde nos dice la palabra de Matot en Números 31, que el Señor ordenó la venganza a Moisés, pero fue el Señor quien la ordenó, no fue Moisés que tomó venganza. Bien importante, la palabra jamás se contradice. Ya hemos dicho que el Señor mismo se ha autonombrado el vengador, porque Él mismo dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tenemos que abstenernos, tenemos que cumplir sus mandamientos, tenemos que asimilar cuál es el verdadero sentido de la palabra del Señor. Quiero darte una parábola, la parábola del buen samaritano, que todos la conocemos, pero aquí hay un trasfondo bien importante, ¿no? Y dice la palabra en Lucas 10, 25 y 37, dice la parábola del buen samaritano. Dice, y aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿quién? Un intérprete de la ley. Dice, para probarle, dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás perfectamente. Jamás Jesús repudió la ley, jamás dijo la ley no sirve. Jesús lo que quería era que se entendiera el verdadero propósito por la cual la ley fue dada. Versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús y le dijo, y aquí prácticamente le dio una indirecta, porque recuerde que este era un intérprete de la ley. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Punto. Ahí. Estábamos viendo a tres grupos aquí involucrados. Los intérpretes de la ley, que fue el que le hizo la pregunta. Número 2, un sacerdote descendiente de Aarón. Y número 3, un levita. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que todos aquellos grupos estaban relacionados con la ley. La leían, la interpretaban, se esforzaban por hacerla, pero no entendían realmente el mensaje que el Señor quería darles. Y lógicamente, aquel sacerdote, aquel levita, aquel intérprete consideraban a los samaritanos enemigos. ¿Cómo iban ellos a hacerle un favor a un enemigo? Todo lo contrario. Ellos usaban esa mala interpretación que le daban ellos, ojo por ojo, diente por diente. Nos hicieron daño, nosotros vamos a pagarles conforme el daño que nos han hecho. Ellos lo tomaban literalmente sin entender que no era el significado que el Señor quería que le dieran. Y el Señor les dice, y acercándose, después que aquel hombre que pasó era un samaritano, se acercó, también iba por el mismo camino y lo vio. Y se acercó, dice, y fue movido a misericordia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el espíritu de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Y aquel samaritano, cuando vio a aquel hombre herido, fue movido a misericordia. Cosa que el levita, cosa que el sacerdote, cosa que el intérprete de la ley no conocían. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ahí está el mensaje.
Entonces, lo que estamos aquí hablando, hermano, es que digamos no a ese sentimiento que se genera en nosotros después de que hemos recibido el daño. Digamos no a ese sentimiento de que queremos vengarnos de la gente que nos daña. Digamos no a ese sentimiento de tomar la venganza en nuestras manos, de poder disfrutar, ver sufrir a la gente cuando ellos nos han hecho sufrir. Y estoy hablando, hermano, aún muchas veces en contra de nuestra naturaleza humana. Son cosas que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Así como aquel levita, así como aquel sacerdote, así como aquel intérprete no entendían. Solamente lo podemos hacer a través del Espíritu del Señor, a través del Ruach HaKodesh. Y si todavía, hermano, todavía no llegamos a ese nivel, hermano, tenemos que poner mucha atención a nuestras vidas. ¿Cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Decía el apóstol Pablo. Porque recuerda que cuando llegamos a Mateo capítulo 5, si regresamos ahí, Jesús les dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los fariseos y que de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ya la medida está puesta. Y tenemos que elevarnos por encima de lo que ellos nunca se pudieron elevar. Pero a nosotros se nos ha dado algo mucho más poderoso, que es el mismo Espíritu del Señor, para poder así no tan solo cumplir el mandamiento, pero absorber ese espíritu de la ley, que era la justicia, la misericordia, el amor y la fe. Hermano, mi número es el 214-212-7676. Y hay bastante gente que luego nos hablan y queremos seguir ministrando a la gente. Hay bastante gente dañada que pueden estar malinterpretando las escrituras, que pueden estar tomando las escrituras a veces como lo que acabamos de leer en Números 31. La podemos estar tomando negativamente, mal. Hermano, no permitamos, busquemos ayuda para poder entender cuál es el mensaje total desde el principio de la palabra hasta el final. Hermano, digamos no a la venganza, digamos no a ese sentimiento que se genera de la ira, porque, hermano, volvemos a lo mismo. Si nos esforzamos solamente por cumplir el mandamiento y no absorbemos qué es lo que el mandamiento quiere producir en nosotros, vano es todo eso, hermano. Aquel sacerdote, aquel levita, aquel intérprete de la ley, hermano, sabían de memoria los mandamientos, pero no tenían noción de cuál era el propósito por lo cual esos mandamientos fueron dados a nosotros. No caigamos en ese mismo nivel. Tenemos que elevarnos para poder ver así el reino de los cielos, para poder estar listos para cuando Jesús, para cuando Yeshua regrese. Entonces mi respuesta para esta personita tan preciosa que me dijo: ¿cuál es tu posición en cuanto a los palestinos? Bueno, no estoy a favor de los palestinos, tampoco estoy a favor de la guerra, tampoco estoy a favor de pues que se sigan exterminando como lo han hecho. Tengo ese amor por Israel porque realmente hemos reconocido que es el pueblo de Dios. Desearíamos que no se estuviera dando esta guerra en este tiempo. Desearíamos que todos viviéramos en paz, pero sabemos que es imposible. Sabemos que estas cosas tienen que pasar porque el Señor nos dijo que estas iban a ser los principios de dolores, que todo lo que estamos pasando eran cosas que nos iban a dividir, eran cosas que nos iban a poner el uno contra el otro. Pero lo que yo sí me aferro en este día, lo que yo sí quiero que nosotros entendamos, hermano, es que el único que puede dar la solución es Jesús de Nazaret, es Yeshua HaMashiach, y que tenemos que mantenernos orando para que venga pronto y para que la gente se dejen de atacar, se dejen de matar antes de que las cosas se pongan más difíciles de lo que ya están. Ese es el mensaje. Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 5, el amor hacia los enemigos, y nos lo explicó de una manera tan sencilla, porque dice: porque si solamente amamos a los que nos aman, si solamente amo a mi esposa o amo a mis hijos y solamente les doy a ellos y solamente no los agredo a ellos, pues ¿qué recompensa voy a tener? Los amo por naturaleza, porque vivo con ellos, porque convivo con ellos, porque ellos me dan y yo les doy. Dice que así también hacen también los publicanos. Dice y que solamente saludamos a nuestros hermanos solamente a los que pertenecen a nuestro grupo religioso, a nuestro grupo social, de nuestro nivel social. Pues
¿Qué hacemos de más? Dice la palabra. Dice, así también hacen los gentiles. Pero la exhortación de Jesús viene al final de este capítulo, en el versículo 48, donde dice claramente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, que el Señor te bendiga. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero pues solamente tengo 23 minutos. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y hermano, háblanos. Estamos aquí para dialogar, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para ayudar a sanar tu corazón, para que ese sentimiento de venganza pueda a veces morir en tu corazón, para que entiendas que eso no nos pertenece, que es algo que el Señor se lo mantuvo para Él mismo, es algo que Él debe tomarlo porque Él es justo, Él es justo. Él dará a cada uno conforme lo que cada uno ha hecho. Él es justo, hermano. Adelante, que el Señor te bendiga. Mi teléfono 214-212-7676, hermano. Y esperamos que puedas seguir sintonizando esta radioemisora. Y recuerda, estamos nosotros ubicados en la ciudad de Pleno. Tenemos nuestra congregación. Empezamos los sábados desde las 8 de la mañana con oración. Y a veces terminamos hasta las 4 o 5 de la tarde con clases. Tenemos servicio, tenemos liturgia, tenemos de todo lo que la gente necesita para poder conectarse con el Señor, para poder entender el mensaje de Yeshua. Estamos en la ciudad de Pleno, estamos sobre el 75, y pues si tú tienes la necesidad o estás buscando un lugar donde congregarte, pues ahí estamos, hermano. Somos una congregación mesiánica. Mi teléfono es el 214-212-7676, hermano. Y esperamos ser de bendición para ti. Esperamos que podamos ayudarte en cualquiera de las áreas donde tú tengas necesidad. Hermano, esperamos que realmente podamos deshacer las obras que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos, en familias, en hijos, en relaciones matrimoniales, hermano, en congregaciones. Y que podamos entender, hermano, que lo mejor de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Que eso debe de ser en nosotros el espíritu, el propósito, el primordial que nosotros debemos de comprender cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor y cumplimos sus mandamientos. Que el Señor te bendiga. 214-212-7676, y esperamos tu llamada. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.